El hilo de estas cuentas de Collar nos lleva ahora a Séneca, y con él empezamos a introducir ese estoicismo nuevo, ya de la época imperial romana. Este personaje, Séneca, que nació en Córdoba el año 4 a.C. y que murió en el 65 después de Cristo. Séneca fue cuestor, pretor, senador, cónsul, y además durante los gobiernos de varios emperadores, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Justamente fue el tutor de Nerón jovencito y su consejero durante los primeros años de su reinado, hasta el punto de que fueron fructíferos, gracias justamente a la buena conducción de Séneca. Pero Séneca viviría una vida muy complicada, muy complicada. ¿Por qué? Porque sería varias veces acusado, sería exiliado y finalmente condenado a muerte por haber traicionado a Nerón, cosa que parece ser que fue una confabulación. Porque estos personajes, estos filósofos, antes habíamos hablado de Cicerón, ahora hablamos de Séneca, muy dentro de lo que es la vida pública, resultan muy incómodos, como cualquier filósofo que ame la verdad, que ame el bien, que quiera llamar a las cosas por su nombre, que quiera honestidad. Cuando las cosas precisamente no respiran esa honestidad, cualquier elemento brillante, pone de relieve la falsedad y la mentira, ¿no? Y finalmente acaban así. Y sin embargo no renuncian a su vida. Esto es uno de los grandes valores del estoicismo: mantener su coherencia, sus valores, y además defenderlos ante cualquier situación, sin importarles por ello la muerte, que en cualquier caso se va a producir, porque no es una elección el morir o no. Nosotros tal vez podamos, aunque no es así en la mayoría de los casos, pero podríamos elegir en qué situaciones nos encontraríamos para afrontar la muerte, pero morir vamos a morir todos. Ellos prefieren vivir acorde a sus principios que sencillamente alargar la vida. Y Séneca es condenado a muerte por traición por Nerón, y como aristócrata, pues antes de ser ejecutado, hablamos de algo que se produce en aquella época de forma natural, pues prefiere no caer en esa indignidad y cortarse las venas, y por eso se acaba cortando las venas y muere en un baño caliente. Hay muy buenas representaciones artísticas sobre este momento, ¿no? Bien, como decía, es un personaje público bastante incómodo, pero a la vez de una gran bondad. Es que Séneca respira humanismo. Para él, todos los seres humanos son parte de una gran familia. Esto constituye parte nuclear del alma del estoicismo. Ese humanismo que hace que consideremos a todos los seres humanos como elementos que han de ser respetados tanto como nosotros mismos, ¿no? Más allá de su condición. Esa idea, ese concepto de ciudadanos del mundo que el estoicismo acuña y del que hablaremos en algunos de los temas posteriores, no es una teoría. Es decir, va a ser defendido en el Senado, va a ser defendido ante los poderosos, tanto si se es senador, esclavo o emperador. Y esto demuestra que esta filosofía se arraiga en el alma humana, que no tiene tanta relación con el papel que nos ha tocado en la vida, pero sí con el cómo vivimos ese papel en la vida. Una de las cosas que hizo mucho Séneca es criticar a los teóricos de su tiempo. ¿Por qué? Porque se limitaban los maestros que intentaban educar a los jóvenes que se iban a introducir en la vida pública, les enseñaban a disputar, a discutir, pero con la mera intención de conseguir vencer, sin ningún interés por la verdad. Él consideraba, sin embargo, que una buena educación era imprescindible para los jóvenes si se les educaba en el arte de vivir y en el arte de convivir, que era lo que más falta hacía. Lograr
no hacer de la vida social una selva de combate, sino una verdadera convivencia entre seres humanos que se respetan y que buscan un fin común, que es el bien, que es la felicidad privada y colectiva, ¿no? Fue cuestionado. Ten en cuenta que estamos hablando de alguien cuya familia era noble, que tenía una gran riqueza, y fue cuestionado porque se le decía que como filósofo cómo podía poseer tantas riquezas, ¿no? Tantas propiedades, tanto dinero, que por otro lado parece ser que gestionó muy bien, ¿no? Y él decía algo muy significativo. El problema no es que el ser humano tenga riqueza o tenga dinero o tenga bienes. El problema es que la riqueza o el dinero le tenga a uno. Porque si uno quiere hacer grandes proyectos, ¿cómo lo puede hacer si no tiene medios? Los medios son buenos, no lo son en sí como tal, sino en tanto realmente qué uso les damos, ¿no? Lo que no puede hacer un filósofo es caer bajo las redes de la avaricia o caer bajo las redes del poder que ejerce esa ambición desmedida. No hay problema en tener medios, el problema es que los medios te tengan a ti y acaben nublando el fin de tu propia vida, ¿no? La finalidad de tu propia vida. Los medios que propone Séneca para formar en la vida son los buenos ejemplos. Antes hablábamos de las biografías. Hoy sabemos que el ejemplo es esencial. De hecho, la palabra ha perdido el valor porque se utiliza como una mercancía, se utiliza solo para convencer, lo vemos. Es decir, la palabra ya no tiene peso, la palabra de la gente. Difícilmente creemos en lo que la gente diga, fuese quien fuese, políticos, conocidos, empresarios, mendigos, da igual. Pero el ejemplo sí. El ejemplo educa mucho más que la palabra. Lo ideal es unir las dos cosas, pero la palabra sin ejemplo no tiene valor. La austeridad, las costumbres ordenadas, las buenas lecturas y el volcarse en la formación del propio carácter. Bueno, escribió Séneca muchos libros. Obras maravillosas, muy recomendables, sobre la prudencia, sobre la ira, sobre la serenidad del alma, sobre la firmeza del sabio, sobre la brevedad de la vida. Una colección que se ha ido editando a lo largo del tiempo de cartas a un amigo y discípulo suyo, Lucilio, cartas morales a Lucilio, lo vais a encontrar así publicado, extraordinarias, cartas breves pero que abordan temas humanos con una delicadeza realmente enriquecedora. Os leo algunos fragmentos. Todo ser humano desea ser feliz, pero pocos ven con claridad lo que hace feliz la vida. Si una persona no sabe hacia qué puerto navega, entonces ningún viento le será favorable. Otra, a menudo tenemos más miedo que dolores y sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y por último, escucharás a muchos que dicen, a partir de los 50 años me retiraré a descansar. A los 60 años me liberaré de obligaciones. ¿Y quién garantiza, en fin, una vida más larga? ¿Quién va a permitir que las cosas marchen como tú dispones? ¿No te avergüenza reservarte los restos de la vida y dedicar a la meditación solo el tiempo que no puedes entregar a nada? Qué tarde es empezar a vivir cuando hay que terminar. Y de un senador romano nos vamos a un esclavo, Epícteto, uno de los grandes exponentes del estoicismo y que nos ha dejado tan bellas enseñanzas. Nació en el año 50, murió en el año 135 aproximadamente, y fue esclavo. Fue esclavo durante gran parte de su vida, al menos hasta los 40 años. Sirvió a Epafrodito, que era su amo, y que fue secretario del emperador Nerón. Epafrodito parece ser que era un personaje bastante cruel con él. Se cuenta la anécdota de que para poner a prueba su supuesta impasibilidad ante todo, porque Epícteto se
proclamaba libre realmente, aunque pudiese tener su vida física esclavizada, pues le torturó tratando de torcerle con un aparato una pierna, hasta que al final se la rompió, ¿no? Y quedó cojo. Y Epísteto pues le decía, ves, al final lo has conseguido. Pero se quedó impasible, no albergó ningún tipo de rencor. Bueno, supongo que esto es un poco ideal, no sé hasta dónde una persona puede aguantar que le rompa una pierna, pero sí está poniendo de relieve algo que es la idea de que más va a marcar Epísteto, y es que de él no dependía dejar de ser esclavo ni estar sometido a las crueldades de su amo, pero sí dependía el cómo enfocaba su mente, cómo valoraba las cosas y cómo estaba en otras cosas y no en las que quería o las que formaban parte del dominio de Epafrodito, ¿no? Bueno, fue liberado, como decía, cuando contaba aproximadamente unos 40 o 45 años. Se sabe que siguió enseñanzas de Musonio Rufo, a quien admiraba, que consideraba realmente un gran maestro. En un tiempo, estamos hablando de un tiempo donde el estoicismo forma parte ya casi se convierte en una moda en la aristocracia romana. Pero también tiene su explicación. Es decir, el mundo de incertidumbre y de terror que está sembrando, bueno, hablamos de Nerón, pero esta época de tantos cambios de emperadores, de transformaciones, hace que el futuro constante y continuamente sea incierto. Y el estoicismo va a suponer una fórmula para saber afrontar esas circunstancias continuamente cambiantes, dándonos fortaleza en aquellas cosas que realmente dependen de nosotros y tratando de desligarnos, de no valorar aquellas cosas que se escapan de nuestro dominio, ¿no? Fue exiliado, después de Liberto, fue exiliado junto con otros filósofos después del edicto de Domiciano a Nicópolis, y allí acabó sus días. Fundó una escuela, no quería escribir y no escribió nada, y fue su discípulo Arriano el que, recogiendo sus notas de clase, pues acabaría editando lo que fueron las disertaciones, las clases, las enseñanzas de Epísteto que han llegado a nuestros días, y realizando posteriormente una especie de síntesis en lo que sería el Enquirión o las máximas de Epísteto, el manual de vida. Se ha editado de muchas maneras, pero en forma de síntesis aquellas enseñanzas clave que Epísteto habría transmitido. La idea clave que podemos extraer de Epísteto, que no es suya, ya se arrastraba de la propia historia del estoicismo, es la de que tenemos que aprender a diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Y darle valor, afirmarnos en aquello que realmente podemos transformar, dentro nuestro y en nuestro entorno. Pero despreocuparnos de todo lo que no está en nuestra mano. Si bien es difícil saber hasta qué punto o en qué medida hay cosas que dependen de nosotros y en qué medida no. Y esto lo abordaremos justamente en uno de los temas, ¿no? Pero para Epísteto, la serenidad parte justamente de no dejarnos arrastrar nunca por la ansiedad que produce estar preocupados por cosas que de todas maneras no dependen de nosotros, ¿no? Epísteto vivía como una asceta, vivía en una cabaña en la que únicamente tenía un camastro y una lámpara, que por cierto un discípulo suyo pagó bastante tras su muerte por ella, ¿no? Y en esa cabaña que fue visitado por el emperador Adriano, al que había llegado su fama y que quería poder conversar con él un rato, y lo recibió, estuvo con él en aquella humilde cabaña. Lo que parece ser es que al final de sus días, que murió con 85 años, se casó, tomó una esposa, porque quería que le ayudara a educar a un huerfanito que había adoptado. Algunos fragmentos de Epísteto, pues os leo. De las cosas del mundo, unas dependen de nosotros y otras no.
Dependen de nosotros nuestros juicios y opiniones, nuestros deseos, nuestras inclinaciones y nuestras aversiones, es decir, todos nuestros actos. Aquellas que no dependen de nosotros son el cuerpo, los bienes materiales, la fama, los cargos y los honores, es decir, todas aquellas cosas que no entran en el ámbito de nuestros propios actos. Las cosas que dependen de nosotros son libres por su propia naturaleza. Nada puede detenerlos. En cambio, los que no dependen de nosotros son débiles, esclavas, sujetas a 1000 circunstancias e inconvenientes y ajenas por completo a nosotros. Y otro fragmento que quiero leer, de una edición muy interesante porque hace una adaptación del lenguaje a nuestros días y que nos habla de qué es lo que define claramente a la persona que queremos ser, ¿no? ¿Quién quieres ser exactamente? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cuáles son tus ideales personales? ¿A quién admiras? ¿Cuáles de sus rasgos característicos te gustaría hacer tuyos? Ya va siendo hora de dejar de ser un vago, si deseas convertirte en una persona extraordinaria. Si quieres ser sabio, tienes que identificar explícitamente el tipo de persona que quieres ser. Si llevas un diario, escribe lo que estás intentando ser, de modo que puedas utilizar esa autodefinición como referencia. Describe con precisión la conducta que quieres adoptar, de forma que puedas observarla tanto cuanto estés a solas como con más gente. Aquí expresa una de las características del estoicismo, que es ese ejercicio continuo de revisión sobre cosas concretas, de formación del propio carácter, ¿no? Y nos vamos de este personaje, Epícteto, que el destino le había llevado a vivir esa prueba que significa ser esclavo, a otro personaje que el destino también le llevó a vivir una prueba intensa, muy intensa, y es haber tenido que asumir la condición de emperador. Cuando Marco Aurelio no ambicionaba para nada ese puesto, ese cargo, esa responsabilidad, la que consideraba además muy, muy importante. Bueno, Marco Aurelio había recibido formación retórica latina y griega y tuvo alguien que consideró durante muchísimo tiempo su consejero y amigo, un personaje que influyó muchísimo en él y que es quien le puso en contacto con el estoicismo, que fue Marco Cornelio Frontón. Marco Aurelio reconocerá en Epícteto, cuyas enseñanzas podrá tener acceso a través de esas disertaciones que Riano había recogido, reconocerá en Epícteto su maestro, un verdadero maestro de vida, ¿no? Marco Aurelio reinó en un periodo que le llevó a sufrir un gran desgaste, además de una enfermedad que parece ser grave, que le aquejaba muchísimo. Hay algunos que creen que podría ser una especie de cáncer hepático, pero su reinado se desgastó muchísimo porque estamos en una época en la que hay muchísimos pueblos limítrofes del Imperio Romano que se alzan y está continuamente en campañas de afirmación de las fronteras, de campañas contra estos bárbaros, ¿no? De hecho, su famoso libro de reflexiones llamado A mí mismo, que ha llegado a nosotros como Meditaciones de Marco Aurelio, lo va a escribir en su campaña, en su tienda de campaña, y va a ser su ayudante quien las recoge y quien las llevará hasta nuestros días, quien le va a dar luz, porque en ningún caso estaban pensadas para ser publicadas. Esos textos que escribiría Marco Aurelio parece ser más bien ejercicios de carácter espiritual, ejercicios propios que seguían aquellos discípulos de la escuela estoica, a través de los cuales en una especie de diario periódicamente hacían una reformulación de las enseñanzas
y de las ideas fundamentales del estoicismo, reflexionando y vinculándolas con experiencias que se habían vivido a lo largo de su vida. Marco Aurelio parece ser que fue iniciado en los misterios de Mitra, que formaban parte fundamental de lo que eran las legiones romanas, unos misterios bastante interesantes, de los cuales más adelante en algunos de los temas tal vez profundicemos un poco, y en los misterios de Eleusis, cosa que habría pasado con Cicerón también, y que le pondrían en contacto con pues ciertas enseñanzas sobre la ciclicidad de la vida, de la muerte, tal vez con la idea de la reencarnación. Marco Aurelio fue un hombre de una gran bondad y a la vez una gran generosidad. Gran parte de su patrimonio personal lo utilizó para resolver problemas políticos. No se enriqueció para nada a través de su cargo, pero a la vez era un hombre de una gran determinación. Por desgracia, el cine no siempre ha hecho, bueno, pocas veces hace honor a la verdadera historia, y en el caso de Marco Aurelio, que aparece con algunos rasgos interesantes en la famosa película de Gladiator, pues nos muestra un Marco Aurelio que yo no lo reconozco para nada, con esa actitud pues tan cobarde frente a su hijo Cómodo, que por cierto parece ser que habría estado detrás de la muerte de Marco Aurelio, que algunos historiadores consideran que fue asesinado. Hay una leyenda que dice que un ciego lo envenenó ofreciéndole una manzana que tenía veneno, pero que había cortado con un cuchillo especial. Es un tipo de cuchillo que con unas hendiduras en una de las caras de la hoja deposita veneno en una de las trozos de la fruta, mientras que la otra queda sin ella. Entonces, cuando el que va a asesinar a alguien come el trozo de manzana, pues que no tiene veneno, pues genera la confianza como para que la otra persona la coma, ¿no? Bueno, sabemos que hay muchas anécdotas curiosas que nunca se podrán confirmar de personajes históricos, bueno, y esta es una de ellas, ¿no? Hay una cosa interesante que podemos extraer de las enseñanzas de Marco Aurelio. Bueno, en Marco Aurelio está el compendio de todo el estoicismo como epísteto, ¿no? Pero que me ha resultado significativa para destacarla ahora que estamos dando estas pinceladas biográficas, y es la idea de cómo Marco Aurelio consideraba la maldad de muchas personas como una enfermedad, y que como tal había que tratarla, intentando remediar esa enfermedad. Es decir, no consideraba que la maldad tiñese a un ser humano en su esencia. No consideraba que nadie fuese esencialmente malvado. Y el remedio que propone Marco Aurelio, volvemos de nuevo a algo que hemos mencionado, para, digamos, paliar, devolver la salud a quien está enfermo de maldad, es justamente el buen ejemplo. Como decía, de sus escritos se destilan muchísimas enseñanzas. Voy a leer dos fragmentos breves, pero por supuesto que aquellos que les interesa el estoicismo deben de leer sus meditaciones llenas de pequeños ejemplos, consejos, inspiraciones para la vida cotidiana. Dice: reconoce tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien que puede emanar de continua si la profundizas siempre. Y esta, que curiosamente inspiró también otra frase muy parecida de Kant: pensar siempre con tanta pureza y orden que si se nos interrogara pudiéramos contestar enseguida en qué pensamos sin avergonzarnos. Y para terminar este recorrido de personajes que han ido dejando esas huellas, que han constituido el conjunto de enseñanzas sobre el estoicismo que vamos a abordar en los temas que nos esperan, voy a terminar con
un filósofo, Boecio, nació en el 470 después de Cristo y murió en el 525, que le tocó vivir la descomposición del imperio romano. Estamos hablando de invasiones de lo que serían los nuevos bárbaros, los godos, los ostrogodos. Es la época en donde finalmente ya vamos a entrar de lleno en la Edad Media. Este hombre, Boecio, perteneció a los anicios, a la aristocracia romana, y llegó a ser cónsul del rey Teodorico el Grande. Sin embargo, fue acusado de traición en favor del imperio de Bizancio. Ya se había fragmentado el imperio romano en dos y finalmente fue decapitado. Había recibido una educación helenística y especialmente neoplatónica muy importante, y de hecho a lo largo de su vida tradujo muchas de las obras de Platón y de Aristóteles al latín. Y fue en su confinamiento, en su encarcelamiento, fue en la cárcel justamente donde escribiría una de sus obras más conocidas y de la que vamos a extraer ahora un fragmento, que se llama La consolación de la filosofía, que es un diálogo de él, que está en la cárcel, con una aparición que va a intentar consolarlo, que es justamente una señora bellísima, que es la filosofía. Y de ese libro quería leeros, aquí está, un fragmento que es de una belleza y de una fuerza tremenda. Quien con ánimo sereno sabe poner el destino implacable bajo sus pies y mira impasible la mudable fortuna, permanecerá inmóvil ante la furia amenazadora del océano, que hace surgir desde su más profundo abismo sus agitadas olas. Ni el bramar del Vesubio caprichoso cambiará su ánimo, cuando rotos sus hornos encendidos lanza las llamas envueltas en humo. Inmutable, sigue ante el estruendo del rayo ardiente que hiere las altas torres. ¿Por qué los pobres miran impotentes y con rabia a los tiranos crueles? Nada esperes, nada temas, y dejarás desarmado e impotente a tu enemigo. Pero quien tiembla o vacila, porque no está seguro ni es dueño de sí mismo, ha arrojado el escudo, ha perdido su trinchera y ha atado a su cuello una cadena que siempre arrastrará. Bueno, con esto terminamos esta clase de hoy, no sin querer dejar una idea que para mí ha sido clave a lo largo de mi vida y creo que es útil para cualquier ser humano y que justamente estos grandes filósofos también recomiendan. Y es que nos acompañemos de la lectura de los clásicos, porque suponen siempre una fuente de inspiración. Los clásicos siempre estarán cerca de nuestras necesidades y han demostrado a través del tiempo, por eso son clásicos, que el tiempo no los destruye, que siguen teniendo peso, validez, utilidad. Por otro lado, los clásicos nos ayudarán a elevar nuestra conciencia justamente a las regiones donde podemos beber de aquellas cosas que nos alejan de esa mudable fortuna para conectar con aquello que realmente es fuente de fortaleza. Porque siempre nos hablarán del bien, de la belleza, de la justicia, de la bondad y de cómo hacer que aniden en nosotros. Nos quedamos aquí, el próximo día avanzaremos con una clase más, pero quiero que nos dejen un buen pozo estos personajes, que el hecho de haber existido nos demuestra que forma parte de la naturaleza humana y aunque no sea del común de los mortales, sí es posible, puesto que algunos seres humanos han tenido estas cualidades, de que alguna vez podamos alcanzarlas nosotros. Y nos quedamos aquí. Hasta el próximo día.